Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos una noche más, siempre es un privilegio poder compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Antes de empezar esta noche quiero elevar una palabra de oración al Eterno, a nuestro Eterno y Dios poderoso, para pedirle al Señor que nos ayude, que nos guarde y sobre todo que nos siga manteniendo en este tiempo, en esta bendición, bajo su cobertura, bajo sus alas, que podamos ver como su palabra de Dios, como la palabra de Dios mismo dice, ver sus promesas cumplidas. Gloria al Señor. Los que amamos al Señor sabemos que vivimos en base a ciertas promesas, en base a ciertos preceptos que están en la palabra del Señor, que justamente el día de hoy queremos compartirlos con todos ustedes, pero sin antes poder decirle una palabra al Señor, orando, como dice la palabra de Dios, con toda oración y súplica. Dice la palabra que nosotros los creyentes tenemos que mantenernos en oración y súplica. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en este tiempo de enseñanza, en este tiempo de discipulado virtual, poder llegar delante de su presencia. Y allá también usted que está en su hogar, ahí usted que está en su casa, ¿verdad? Con su familia, busque una Biblia. Las mujeres pues busquen un velo para cubrirse la cabeza, tal como lo dice la palabra del Señor. Y vamos a estudiar un poco la palabra del Señor el día de hoy, hasta donde el Señor nos dé el tiempo, ¿verdad? Vamos a desarrollar esta hermosa enseñanza que hoy le hemos puesto, cuáles son los principios para vivir en las promesas del Señor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nos permite, Señor, poder congregarnos a través de estos medios, Señor. Tal como dice tu palabra, nos permites, Señor amado, congregarnos dentro de nuestros hogares y con la bendición de tu presencia, Señor, que es lo más importante. Que tu presencia esté con nosotros, que está ahí en los hogares, Señor, aún a los que están, Señor, aún delicados de salud, a los que están pasando algún tipo de dolencia, de enfermedad, de angustia, de dolor, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, para que podamos desarrollar, Señor, conforme a tu voluntad. Una enseñanza que nos edifique, una enseñanza que nos anime, una enseñanza, Señor, que nos dé valores correspondientes para poder vivir en base a las promesas que tú nos has dejado, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te queremos dar gracias en este tiempo hermoso, Señor, sabiendo pues que tú eres el dueño de todo y todo está calculado en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta noche yo quiero hablar, ¿verdad?, de un tema que el Señor me habló en estos días, una perspectiva un poco diferente, ¿verdad?, en cuanto a los principios, cómo debemos nosotros de vivir en base a ciertos principios y sobre todo para poder vivir en las promesas de Dios. Porque me he dado cuenta, ¿verdad?, en el transcurso del ministerio, en el desarrollo del ministerio que el Señor nos ha permitido desarrollar ya por varios años, yo me he dado cuenta y aún veo que hay muchas personas que a pesar de los años que tienen en el camino del Señor, a pesar del tiempo, a pesar de todo este tipo de cosas, aún pues desconocen ciertos principios, ¿verdad? Ciertos principios que son básicos para la vida de vivir en base a los cumplimientos de las promesas de Dios en nuestra vida. Porque hay muchas personas que cogen la Biblia, ¿verdad?, y dicen, pastor, aquí hay tantas promesas en la palabra del Señor, ¿verdad?, y hay tantas promesas personales que he recibido del Señor de varias maneras, a través de la lectura de la palabra, otros han recibido a través de una palabra profética, promesas, ¿verdad? Y muchos dicen, yo no veo el cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida. Entonces eso me llevó a estudiar un poquito la palabra del Señor y querer desarrollar algo juntamente con ustedes. Así que vamos en esta noche a hablar cuáles son los principios, ¿verdad? ¿Cuáles son los principios para poder vivir en las promesas del Señor? Entonces, en primer lugar, yo quiero hablar de que lo primero que tenemos que hacer, punto número 1, para poder vivir, ¿verdad?, y andar caminando hacia las promesas de Dios, es primero hablar en términos de fe. Fíjese qué importante es y qué mucha importancia, valor tiene, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros desarrollamos una conversación, cómo nosotros desarrollamos nuestra fe. Porque hay muchas personas que tienen fe, obviamente, cualquiera puede tener fe, pero hay un problema tan grande que en el hablar
nosotros vemos que muchas veces termina ahí la semilla de la fe. Porque fíjese usted que el hablar o el término que nosotros hablamos en fe, la medida que nosotros profetizamos o clamamos o proclamamos en fe con nuestros labios, tiene mucho que ver para poder ir avanzando hacia las promesas que Dios ha dado a nuestra vida. Fíjese usted lo que encontré y vaya conmigo un momento, por favor, a las Sagradas Escrituras. Vaya conmigo a la Biblia, al libro de Segunda de Corintios, en el capítulo número 4, versículo 13. Mire aquí lo que el apóstol Pablo nos da a entender. Vamos a ir desarrollando la idea apostólica, ¿verdad? Aquí en este versículo, de qué es lo que Pablo quiere hacer con nuestra vida. Mire lo que dice ahí, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 13 y 14. Tengo en la versión de las Américas. Si usted puede, tiene su Biblia electrónica, vaya ahí un momentito a la Biblia de las Américas, ¿verdad? Estos versículos, pues vamos a especificarlos ahí. Hay otros que vamos a leer en la Reina Valera y otros en otras versiones. Así que vamos un poquito allá para estudiar la palabra del Señor. Permítame. Fíjese usted. Pero teniendo el mismo espíritu, mire lo que dice el apóstol Pablo, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, según lo que está escrito, póngale mucho cuidado a esa lectura, creí, por tanto hablé. Mire lo que dice el apóstol Pablo, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, vamos a ir desarrollando el tema. Fíjese usted. Dice aquí el apóstol, el consejo apostólico de Pablo a la iglesia de Corintios. Dice lo siguiente. Primero, dice que nuestra fe es un mismo y un solo espíritu. Correcto. Número 1, 100 puntos. Número 2, dice que nuestra fe tiene que estar fundamentada, tiene que estar cimentada en algo. ¿En qué está fundamentada nuestra palabra, pastor? Nuestro espíritu, ¿en qué está fundamentada nuestra fe? En la palabra del Señor. Nuestra fe está fundamentada en la palabra del Señor. Perfecto, hasta ahí estamos bien. 100 puntos, 100 puntos. Ahora, viene aquí algo tan tremendo, que Pablo da la explicación a lo que él está dando ahí. Dice entonces Pablo, entonces se cumple lo que está escrito. Dice, y creí, por tanto hablé. Y aquí me quiero parar un momento, porque lo que nosotros hablamos, lo que nosotros confesamos, tiene mucho que ver con lo que nosotros creemos. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros sacamos de nuestra boca, tiene que ver mucho con lo que ya nosotros hemos sembrado en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Lo que nosotros hemos desarrollado como una creencia. Y aquí está la preocupación apostólica. Dice por eso el apóstol más adelante, nosotros también por eso creemos. Nosotros también creemos, dice el apóstol Pablo, por lo cual hablamos. O sea que usted va a hablar de lo que usted cree. Fíjese usted qué interesante la bendita palabra del Señor. Y esto me quedé impactado. Cuando nosotros hablamos, tenemos que tener una fuente. Cuando nosotros hablamos, nosotros tenemos que tener una fuente de lo que vamos a decir. Mire qué tremendo, qué importancia. Porque lo que usted está diciendo, ¿verdad? Ya hay una fuente, ya hay un recipiente que está ahí, ¿verdad? Que expulsa aquello que estuvo guardado por mucho tiempo, ¿verdad? El creyente habla de acuerdo a lo que la palabra de Dios ya le enseñó. Obviamente, si usted hoy todo el día pasó leyendo la palabra, tratando de ver ahí el retiro que estamos internacional allá en Guatemala y está alimentándose de la palabra de Dios, obviamente lo que usted va a sacar de su corazón va a ser palabra y va a ser palabras motivadas en base al fundamento que es la palabra de Dios, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, ¿qué pasaría con una persona que ocupó su tiempo en cualquier cosa menos en la palabra de Dios? ¿Qué sería lo que brote de él? ¿Qué sería lo que salga de aquella persona? ¿Qué sería lo que esa persona hablaría en estos momentos? ¿Qué sería en estos momentos difíciles lo que esa persona trataría de expulsar de adentro de su ser? Y mire, me llamó la atención lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 10, en el versículo 11. Vaya conmigo un momentito, por favor. Proverbios, capítulo 10, versículo 11. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ok,
dice aquí, manantial de vida, ojo con eso, es la boca del justo. Manantial de vida es la boca del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. Aquí me llamó la atención muchísimo esto, porque aquí el proverbista, ¿verdad?, separa en dos grupos, el grupo de los justos y el grupo de los impíos. Entonces dice aquí el proverbista, ¿verdad?, ¿cómo es la boca de un justo? ¿Cómo debería de ser la boca de uno que promueve justicia, de un proclamador de justicia? ¿Cómo es? Mire lo que dice la palabra ahí. Es un manantial de vida. Mire qué hermoso. La boca del justo, la boca del hombre justo, es un manantial de vida. O sea, sirve para dar vida, sirve para bendecir, sirve, hermano, para hacer cosas buenas. Sirve para proyectar bendición. Sirve, hermano, aún en los tiempos difíciles, de abundancia de bendición hacia los demás. Eso es la boca del justo. Pero ahora vamos al otro punto. ¿Cómo son los impíos? ¿Qué es un impío? Por si acaso usted me preguntará, pastor, ¿qué es un impío? Bueno, un impío es una persona que comenzó a hacer impiedad. O sea, es una persona que antes era un piadoso y ahora le falta piedad. Ya no es piadoso, ya dejó de ser piadoso. O sea, no estamos hablando de un mundano, ojo con eso. Estamos hablando que uno que hacía piedad, pero dejó de ser un hombre piadoso. Mire, ¿qué es un impío? ¿Cómo habla un impío? Fíjese usted lo que dice ahí. Mas los impíos, ¿verdad? Dice acá, los cubre pura violencia su boca, puras cosas malas, puras cosas desastrosas, puras cosas contrarias. Mire, este de aquí, el impío es el que se apartó de una vida de piedad. Entonces usted produce una vida, dos clases de vida, o vida en abundancia o produce muerte de su misma boca, ¿verdad? La boca es una cosa tremenda, las palabras son una cosa tremenda que pueden producir prosperidad o pueden producir pobreza, pueden producir riquezas o pueden producir miseria, pueden producir salud o pueden producir enfermedad. En su boca hay un poder, en las palabras que usted saca del manantial que tiene dentro de su corazón, hay un gran poder, ¿verdad? Un poder para ser de bendición, como también hay un poder para ser de maldición. Mire lo que dice el mismo proverbista más adelante, en Proverbios capítulo 18, versículo 21. Vaya conmigo un momento. Mire lo que dice ahí. Hasta que usted busque la palabra, voy a tomarme un traguito de una agüita que me han dado aquí muy buena. Delicioso. Fíjese usted lo que dice la palabra del Señor. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Mire usted qué tremendo lo que le acabo de decir hace un momento. La lengua tiene un poder tal y determinado por la misma palabra de Dios. Tiene poder, y el que la ama comerá de su propio fruto. Mire que nosotros no vamos a comer de nadie, nosotros vamos a comer del propio fruto que nosotros estamos confesando. Usted va a comer de lo que su lengua siembra. Póngalo así ahí con letras grandes y mayúsculas. Usted va a comer lo que su boca siembra, lo que su lengua siembra. ¿Qué va a comer? Enfermedades, guerras, pleitos, pobreza, miseria, o lo contrario, bendición, salud, prosperidad, riquezas, abundancia y no escasez. Todo depende del manantial que usted tenga aquí adentro, basado en la palabra de Dios, y que eso es lo que usted está llenando y usted está confesando, aún en los momentos difíciles, aún cuando todo el mundo, hermano, está en una expectativa tal que todo el mundo está girando en una situación donde todas las cosas aparentemente están mal. Usted lo va a ver con los ojos de la fe, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. No porque me lo estoy inventando, no porque alguien se lo esté inventando, porque está escrito en un libro, sino porque lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, dile al justo que le irá bien. Y eso dice la palabra de Dios, y en eso yo creo, y aunque todos me digan lo contrario, yo creo a lo que dice la palabra de Dios, y eso es lo que voy a sacar de mi boca. Entonces fíjese usted,
Lo que somos, a veces cuando nos enojamos, es tremendo. Porque hay personas que somos de mecha corta, ¿verdad? Y a veces cuando nos enojamos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos. Porque cuando en el momento del coraje o en el momento de la angustia o en el momento del problema, de la escasez, de la enfermedad, lo que comenzamos es a sacar lo que tenemos ahí en la fuente. Lo que tenemos aquí en la fuente. Y comenzamos a sacar situaciones, ¿verdad? Maldiciones que no nos ayudan en nada. Comenzamos hasta, hermano, con todo el respeto, leí un comentario, no sé si es del vicepresidente o el gobernador del estado de Nueva York, ¿verdad? Que pienso yo que fue un exabrupto, una equivocación y una mala forma de expresión y alguien lo entendió mal. Que él dice pues que lo que está sucediendo allá, a ellos nadie los ayudó, no, Dios no los ayudó, quien los ayudó fueron ellos mismos. Qué equivocado que está, Señor. Porque lo que usted ha sembrado en su corazón es lo que está usted hablando. Nosotros hemos sembrado un espíritu de fe y nosotros creemos que Dios está ayudándonos en todo y Dios nos tiene bajo una protección. Entonces no podemos confesar algo que no esté escrito en la palabra de Dios. Entonces, a veces las personas cuando actúan bajo esa presión, ¿verdad? Es fácil descontrolarse y es fácil comenzar a hablar, es fácil comenzar a maldecir. Hay padres que han maldecido a sus hijos por un rato de coraje. Hay hijos que han maldecido a sus padres por un momento de rigor, un momento de coraje, ¿verdad? Lo que enojado podemos decir, tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que lo que nosotros amamos con esta lengua, de esa lengua vamos a comer más adelante, y eso tenemos que tener mucho cuidado. Fíjese usted, hay alguien que por ahí salió una pregunta y me dijo, pastor, ¿qué pasa cuando voy por la calle y sale un mendigo y el mendigo me pide plata? Y la persona le dice, no tengo. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Eso es un ejemplo tremendo, porque usted se está haciendo allá, hermano, una declaración. Usted está declarando, usted está haciendo una declaración de insolvencia. Y acuérdese que usted va a comer del fruto de lo que usted está comenzando, de lo que usted está confesando, perdón. Usted va a comer de eso. Entonces me dijo, entonces, ¿qué debo de hacer, pastor? Si me agarra un mendigo y me pide plata y yo no le quiero dar, entonces dígale, no te quiero dar. O dígale, no te puedo dar en este momento, no tengo para poderte proveer en este momento. Pero no se ate con sus propias palabras, no se ate con sus propios proverbios, no se ate con lo que tiene usted ahí guardado. Diga la verdad, nadie tiene por qué presionarnos en algún momento para prestar algo o para dar algo que nosotros no queremos dar. Simplemente diga no puedo, aprenda a decir no, pero no se enlace con pobreza, no se enlace con situaciones malas que van hacia usted mismo. Alguien en algún momento, alguien le preguntaba, hermano, ¿qué pasa que usted no? Es que no tengo plata. No voy a diezmar porque no tengo plata, no tengo dinero, no puedo ofrendar, no puedo dar ayuda porque no tengo dinero. ¡Qué terrible! Te enlazaste en una pobreza, te enlazaste en una situación, ¿verdad? En una declaración de insolvencia. Y eso es lo que tú estás sembrando, eso es lo que tú estás amando. Y de ese fruto que usted está sembrando, hermano amado, va a ser el problema que después usted va a tener que cosechar y comer de lo que usted mismo sembró. Usted dijo que no tenía. Usted dijo que era pobre, usted dijo que prácticamente estaba viviendo en miseria y es a donde está yendo porque su lengua lo está llevando a esos lugares de oscuridad. La lengua lo está llevando a esos lugares, arrinconándolo a usted sin que sea la voluntad de Dios, sino es usted mismo que confesó aquello para lo cual usted está viviendo y comiendo en este momento. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros gesticulamos la lengua. Tenemos que hablar conforme a la palabra del Señor. Es mejor decirle a una persona en ese momento, ¿verdad? Y esto lo pongo como ejemplo. Es mejor decirle a esa persona, ¿sabes qué? No te puedo dar. O por último, no te quiero dar en este momento. Los dos polos son muy, muy controversiales, porque la Biblia dice también que tenemos que darle al pobre. La Biblia dice que tenemos que dar bendición de lo que tenemos y aún de lo que no tenemos, ¿verdad? La Biblia dice que tenemos que compartir. Entonces vuelvo y lo repito, es un poquito complicado, incluso decirle no te quiero dar, ¿verdad? Es un poco complicado porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado como pecado. Así que tenemos que tener mucho cuidado,
¿verdad? Mejor compártale algo, mejor trate de quizás si no tiene todo, darle algo, pero no diga esa palabra, no tengo, no voy a tener, soy un pobre o soy un miserable. Esas cosas van a atar la vida de la persona a lo que él está confesando. Tenemos que tener mucho cuidado. Fíjese usted, eso es una declaración muy fuerte. Y como esas también hay muchas otras declaraciones. Hay personas que tienen problemas en el hogar, que tienen situaciones en el hogar, y dicen, ya me voy a divorciar de ti, me divorcio mañana, te dejo mañana, ya no quiero nada contigo, ya no te... Hermano, y comienzan a haber situaciones donde usted está declarando con su boca, situaciones que quizás después usted dice, yo no quise decir eso, yo no quise decir aquello. Hay unos que tienen la mala costumbre en el argot popular, le dicen a las personas, ojalá que te mueras, y terminan muriéndose, fíjese usted. ¿Y qué pasa cuando nosotros vemos en la enfermedad a la persona que entró en una enfermedad de muerte? Y nosotros hace 3 meses, hace 5 meses, hace 6 meses atrás, esa persona le dijo a aquella persona, madre, padre, hijo, hermano, que se muriera. Y ya hoy le toca verlo en la última condición, ya en estado de coma. Qué terrible, qué dolor haber sido el causante por nuestra boca, por lo que estaba sembrado en nuestra boca, haber hablado una palabra y proferir palabra de maldición contra otra persona. Entonces, creo yo que tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque dice la Biblia, no lo dice Ricardo Abad, dice la Biblia en Proverbios 18:21, que la muerte y que la vida están en el poder de la lengua. Escuche bien. Y el que la ama comerá de sus frutos, ¿verdad? Por eso es importante, hermano, bendecir. Por eso es importante, hermano, bendecir todo lo que tenemos y dar gracias a Dios en cada instante por la vida en primer lugar. Dar gracias a Dios cada instante por la salud que tenemos y no renegar. Aunque se encuentre pasando por un momento difícil, dicen que es mejor dar gracias a Dios. Yo escuché un proverbio judío por ahí que dice un rabino que mientras más oscuro está, y puso este ejemplo, que cuando hay un cuarto oscuro es referente a lo siguiente. Dijo el rabino, si tú prendes una vela, ¿qué pasa, Ricardo? Me dijo. Yo le dije, bueno, si está bien oscuro, comienza a ver luz. Ok, si tú prendes otra velita más, ¿qué tú crees que pase? Ya se va iluminando más el cuarto. Bueno, sigamos entonces prendiendo, me dijo él. Prende muchas velas. Al final, ¿qué tú crees que vas a pasar? Sembraste 100 velas en ese cuarto. ¿Qué crees que va a pasar? Y yo le dije, bueno, rabino, sencillamente que se iluminó todo. Eso es la gracia. Mientras cada vez que tú das gracias a Dios en el día, por todo lo que hacemos, por todo lo que nos pasa, por todas las situaciones que ocurren, nosotros estamos iluminando cada día más nuestra vida de cosas buenas, de acciones buenas y de gratitud a Dios. La gratitud es algo que ilumina nuestra vida de una forma espectacular. Seamos personas agradecidas en todo. A Dios me enseñó aquel. Y yo le dije, muchas gracias, rabino, por esa enseñanza que usted el día de hoy me ha ayudado, ¿verdad? Porque fue algo muy tremendo, un amigo una enseñanza muy sabia, ¿verdad? Pero a veces hay personas que solamente agradecen cuando están bien, solamente agradecen cuando tienen una chuleta hermosa y grande en el plato, pero no agradecen cuando tienen poco. No agradecen, hermano, sino más bien se ponen en contra de las leyes y en contra de la naturaleza y en contra incluso del mismo sistema de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos, dice el apóstol Pablo, que tenemos que ser agradecidos en todo. Escúcheme bien, no en algunas cosas, no en las cosas convenientes, sino en todo. Porque mientras más gracias damos a Dios, más bendiciones nos van cerca de Dios y más bendiciones vamos a tener nosotros. Entonces, tenemos que cuidar mucho la forma en la que nosotros hablamos y nos expresamos. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos, porque de lo que nosotros decimos, expresaremos nosotros las situaciones que van a suceder en nuestra vida, porque solamente lo que estamos haciendo es sembrando. La palabra se siembra, y después con los años usted va a comenzar a recoger la cosecha de lo que usted mismo sembró. Gloria al Señor. Entonces, primer punto, ver lo que estamos hablando. Si usted está comenzando a hablar mal, por favor, retire las cosas malas de su vida.
decir malas palabras, ¿verdad? Significa decir palabras que no solamente son groseras, sino que incluso van en contra de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos, ¿verdad? Eso significa la palabra maldición. Maldición significa maldecir, decir cosas con nuestra lengua que no deberíamos decirlas. Eso es una maldición. Eso no debemos decirlo nosotros ya los creyentes, los hijos de Dios. Entonces, primera cosa. Segunda cosa, tome acciones conjuntas con la fe y las promesas de Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Dígale al que está al lado suyo en este momento: yo soy una persona de fe y de promesas. Dígaselo a su esposa que está ahí al lado suyo, dígaselo a su esposo, dígaselo a sus hijos: yo soy una persona de dos cosas, de fe y de promesa. ¿Qué significa esto, pastor? Hay muchas personas que tienen fe, pero hay un problema grande: no saben cuáles son las promesas. Y la fe que tenemos nosotros la vivimos en base a las promesas que ya Dios nos ha dado. Entonces, por ejemplo, fíjese lo que dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17. Yo cogí el versículo de la Nueva Versión Internacional. Así que vaya, acompáñeme conmigo en esta lectura un momento, por favor. Dice la palabra de Dios: así también, la fe, escuche bien, no voy a darle muy duro, quiero ir detenido. Hoy voy en segunda y haciendo cambios para ir bajando la revolución, porque quiero ir despacio, quiero enseñar algo importante, quiero llegar a sembrar en su corazón algo que le va a servir, ¿verdad?, para la vida cristiana. Fíjese usted, así que también la fe por sí sola, sino que también, si no tiene obra, está muerta. Perdón, repito, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces usted puede ser un hombre de fe, usted puede ser una mujer de fe, pero tiene que ir acompañada a una acción. Tiene que ir acompañada, la fe que usted tiene en su corazón tiene que ir acompañada de una acción, tiene que ir acompañada de una obra. Y cuando hablo de una obra, hablo, hermano amado, de un trabajo, de una naturaleza espiritual que se ejecuta, algo que usted recibió del cielo. Por ejemplo, hay muchas personas que han recibido de parte del cielo llamamientos, por decirle. Hay otros que han recibido algún trabajo específico en la obra de Dios, pero nunca lo hicieron porque tuvieron temor. Porque obviamente el principio del temor anula la fe. El miedo anula la fe. Entonces, personas que recibieron algo de parte de Dios, por ejemplo, recibieron la visión y en el corazón tenían fe que tenían que ponerse un negocio y no se lo pusieron. Mejor dijeron: mejor no lo hago porque puedo perder. Puede haber crisis. Mejor tengo miedo y guardo lo que tengo y no pongo el negocio. Pero tenía en su corazón verlo querido desarrollar. Pero esa fe que tenía no la puso a desarrollar. O sea, esa fe se murió. Dice que la fe sin obras, si no tiene obras, está muerta. Fíjese usted, qué tremendo. Entonces, muchos podemos tener fe. Hay gente que, por ejemplo, dice: yo quiero ser un predicador. Pero no puede quedar ahí. No puede quedar ahí en el aire: solamente quiero, solamente deseo, solamente naturalmente tengo un sentir de que voy a servir al Señor. Pero si usted no actúa, si usted no se prepara, si usted no se pone por obra: yo quiero servir al Señor, aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que desarrollarme? ¿En qué punto me pongo? Tengo que poner en desarrollo la fe que me ha sido encomendada en mi vida. Fíjese usted qué tremendo. Entonces, para verlo un poquito mejor, el mismo Santiago lo expresó de la siguiente manera. El mismo apóstol Santiago lo expresó de determinada manera. En el Santiago capítulo 20, versículo del 20 al 22. Yo tengo la Nueva Versión Internacional, así que vamos para allá un momento. Dice aquí, es un poquito fuerte, no se me vaya a resentir ni a apagar el canal, pero fíjese usted lo que dice aquí Santiago. ¡Qué tonto eres! ¡Qué tremendo! Diga, métale un codacito hacia el que está al lado suyo y dígale: qué tonto eres. ¿Quién quieres convencerte de que la fe sin obra es estéril?
le dice aquí el apóstol, ¿quieres convencerte de que la fe sin obra es estéril? Versículo 21. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció a su hijo en el altar? A su hijo Isaac. Mire qué tremendo. Yo creo que usted conoce bien esta historia. Es una historia impresionante. Porque Abraham estaba en su mejor momento. Abraham estaba en su regocijo. Abraham estaba en los momentos más hermosos de su ministerio. Y Dios le dice, le da un desafío. ¿Y sabe qué es lo que le probó a Dios a Abraham? No le probó la sabiduría. No le probó la experiencia. Dios le probó la fe a Abraham. Yo dijo, voy a probarle la fe a Abraham. Y le dijo, dame a tu hijo, al que amas, a Isaac. Y Abraham no dudó. Porque dice más adelante, en el libro de Hebreos, que Abraham creía que aún de muerto, el Señor se lo podría resucitar a su hijo. Y él lo aceptó como una prueba de fe. Él lo aceptó como un desafío de fe. Mire qué impresionante. Entonces, dice ahí que la fe, ¿verdad? La fe sin obras es estéril. La fe no es solamente hablada. La fe no solamente es un pensamiento que nos mueve. La fe no solamente es una corazonada. La fe es una determinación que está expresa en la palabra del Señor y está cimentada en la palabra del Señor, y yo la ejecuto porque en la palabra de Dios me da luz de que yo tengo que hacer eso por fe. Eso es la fe. La fe no es solamente un mero sentimiento. La fe no es solamente, hermano, un mero sentir. Como algunos dicen por ahí, yo siento fe. Bueno, entonces si siente fe, póngala por obra. Hay muchos en la vida que hemos tenido que hacer cosas por fe. Hay personas que dicen, pastor, yo no trabajo porque yo vivo por fe. Y algunos piensan que vivir por fe es vivir de holgazán, y no es así. Vivir por fe es trabajar. Los pastores que vivimos por fe vivimos estudiando 12, 13, 14 horas al día. Y vivimos trabajando, visitando, orando los hospitales, visitando las casas. Eso es vivir por fe. Y Dios nos provee de una manera milagrosa, es correcto. Pero obviamente hemos hecho un trabajo. Obviamente regresamos a nuestros hogares 12, 1 de la mañana, después de un culto de la iglesia y de haber trabajado. Quizás usted trabaja 8 horas, pero trabajamos nosotros 14 en el día. Y no hay un día de descanso, no hay un horario. Siempre estamos en constante oración y en constante trabajo en la obra de Dios. No me puede decir una persona que esté durmiendo en una hamaca y decir, pastor, ¿y de qué está viviendo usted? Yo estoy viviendo de fe. Usted no está viviendo de fe, usted está viviendo de la sinvergüencería. Así no es la fe. La fe es algo que mueve. Si tú recibiste un llamado de Dios, pues muévete entonces al llamado que Dios te hizo en tu vida. Si tú tienes fe como evangelista, que Dios te ha llamado a ganar las almas, pues entonces hay que ganar almas, pero tenemos que movernos por fe. Si Dios te dio la idea y la visión de un trabajo, hermano, de realizar un emprendimiento, pues realízalo en el nombre del Señor y pon por obra lo que el Señor puso en tus manos. Pero la fe sin obra es estéril, o sea, no da fruto. La palabra esterilidad significa que no da fruto, que no va a dar hijos, que no va a dar resultado. Simplemente queda como fe, como bla bla, como solamente una condición bucal. Decir tengo fe no basta. Hay que actuar en fe. Hay que moverse en fe. Hay que accionar en fe. ¿Verdad? Ahora mismo estamos como en un tiempo de carrera. Estamos preparándonos porque al primer día que nos llegue nos vamos a trabajar en la obra de Dios. Vamos a hacer lo que el Señor nos dijo que tenemos que hacer. Eso se llama actuar en fe. Creerle a Dios que Dios va a hacer cosas buenas con nosotros. Qué tremendo, hermano amado. Miren lo que dice Santiago. Vamos un poquito más. Santiago capítulo 2, versículo 22, en la misma versión, la Nueva Versión Internacional. Ya no ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Mire cómo actúa la fe y cómo actúa la obra. No pueden estar divorciadas. Tienen que estar en comunión tal. La fe y la obra, la fe y la acción,
La fe y el trabajo, la fe y la convicción tienen que estar unánimes. Dice aquí Santiago, el apóstol Santiago lo expresa y dice, ya no ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Está hablando de Abraham. Y su fe llegó a la perfección. Y mire lo que dice ahí, qué tremendo, hermano. Por las obras que hizo. Si tú me dices, amado hermano o amada hermana, que tienes fe, yo te voy a decir, bendito sea Dios, pero te voy a decir, muéstrame las obras de fe que tú tienes. Si tú dices que tienes fe en estos momentos difíciles, es hora de obrar en fe en lo que creemos. Es hora de creerle a Dios todo lo que Dios nos ha dado y hemos creído. La fe se materializa cuando una persona es consecuente entre fe y obras. Yo no puedo decir yo tengo fe y puedo estar durmiendo y decir las cosas van a llegar sin que yo haga nada. Eso no puede ser posible. La fe es consecuente juntamente con la obra. Se mueve, interactúan las dos. Dice aquí en esta versión, nueva versión internacional, actúan conjuntamente. Mire qué hermoso. La fe y las obras actúan conjuntamente, ¿verdad? Yo creo en que cuando tú te pones algo, te propones algo en Dios, Dios ve tu fe y se mueve de acuerdo a tu trabajo. Fíjese usted, en algún momento planteamos algo casi imposible para la naturaleza humana, para una persona imposible. No teníamos cuenta, no teníamos dinero, no teníamos nada, pero teníamos una gran fe. Y Dios nos dijo que vayamos a hablar a un lugar que necesitábamos comprar un terreno. 780 metros cuadrados, sin un centavo, sin dólar, sin nada. Pero nosotros, algo ardía en el corazón mío. El Señor me dijo, toca esa puerta, que esa puerta se va a abrir. Tocamos la puerta y la puerta se abrió. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿qué tal si yo decía, no se puede? ¿Qué tal si yo mismo me autoeliminaba la fe que tenía? Yo decía, no se puede, está muy difícil, es mucho dinero, hay muchas cosas, tenemos pocas personas, ¿cómo vamos a hacer para pagar? Hermano, lo nuestro es creer. Creer en base a la palabra de Dios. Y lo segundo es obrar, actuar, accionar, en que Dios puede hacer cosas grandes a través nuestro, ¿verdad? Dios puede hacer cosas grandes a través nuestro. Y Dios lo va a hacer. Alguien me decía, pastor, ¿será que a través de las ondas, de las comunicaciones que estamos teniendo hoy, y oramos, ¿será que Dios se mueve a través de aquellas cosas? Yo le dije a aquella persona, lo peor que podemos hacer es no orar, porque yo oro por fe y obro en acción, hago una acción de orar por los que están enfermos. El sanarlos no me corresponde a mí. El que las personas se sanen ahí en sus casas les corresponde a Dios. A mí me corresponde solamente orar y actuar en fe. Creer que Dios los está sanando ahí en sus casas. Así es como obra Dios en fe. Bendito sea y toda la gloria sea para nuestro Señor. Entonces, ¿cuándo muere la fe? La fe muere cuando no hay acción consecuente con lo que nosotros estamos predicando. La fe muere cuando no hay una acción consecuente, dice Santiago. Cuando no es consecuente lo que decimos con lo que creemos. A veces creemos una cosa, pero estamos diciendo otra. Hay personas que están ahora asustados, que están, ay Dios santo, que me voy a morir, me voy. Hermano, ¿qué le pasa? ¿Usted no ha creído que Dios es un Dios poderoso? ¿Usted no ha creído que Dios es un Dios, hermano, que lo tiene protegido a usted, que su manto, que su poder, que sus alas lo cubren a usted, hermano, según lo que dice el Salmo? Que lo tiene cubierto bajo sus alas, hermano. Ay, no, sí, pastor, pero de todos modos, no. Usted está garantizado que Dios lo va a proteger, que Dios lo va a guardar, que Dios lo va a sanar. Eso dice la palabra del Señor. Y pondrán las manos sobre los enfermos. Los enfermos sanarán. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Eso dice la palabra del Señor. Y dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será hecho.
Si 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra, son hechos en los cielos. Entonces, ¿en qué hemos creído entonces? ¿En qué creemos nosotros entonces? ¿En qué cuento creemos? ¿En la Caperucita Roja? ¿En Don Quijote de la Mancha? ¿En qué creemos nosotros? Nosotros hemos creído en la palabra de Dios y tenemos que ser consecuentes a lo que hablamos. Creemos y confesamos que Dios va a hacer cosas grandes en este tiempo. Este es el tiempo de Dios para la iglesia, como nunca antes. Si yo tengo, pero no obro en fe, asesina usted la fe. Se convierte en un asesino de su fe. Le cae a puñaladas a su fe usted cuando usted, hermano, teniendo no obra. Teniendo, hermano, no puede hacer algo para poder bendecir y ser de bendición. Una persona un día me dijo a ella, ay, pastores, que no diezmo porque estoy. ¿Y sabe qué es lo peor? Que siempre lo veo en lo mismo. ¿Y sabe cuándo se va a terminar eso? El día que tú comiences a creerle a Dios, como dice la Biblia en el libro de Malaquías, pruébame ahora en esto. Si yo no te abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendición hasta sobreabunde. Ay, no, pastores que dicen esto, no se preocupe por lo que digan. El diablo va a decir muchas cosas, pero vamos nosotros a ser consecuentes con lo que dice la palabra de Dios y con lo que hemos creído. Tú crees en un Dios poderoso, proveedor, o crees en un Dios pequeñito, que por ahí está en cualquier cosa. Yo creo en un Dios poderoso que es capaz de proveernos y mover aún cuervos, mover aún las cosas imposibles, mover piedras y mover todo por tratar de bendecirnos a nosotros. Eso es lo consecuente de la palabra de Dios. La fe anula, la fe vana, escúchelo bien, anula las promesas. Y esto es terrible, porque, amados hermanos, la fe vana anula promesas que ya tenemos nosotros en nuestra vida. Dios nos ha dado promesas en la palabra del Señor, pero la fe vana anula esas promesas. ¿Y cómo puede usted decir eso, pastor? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pablo lo expresó así, de la siguiente manera. En Romanos capítulo 4, versículo 14, en la parte B, segunda parte. Mire lo que dice ahí. Vaya conmigo a la palabra. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 4, versículo 14, en la parte B, segunda parte. Mire lo que dice ahí. Ok, dice ahí la palabra, vana resulta la fe. Mire usted, vana resulta la fe y anulada es la promesa. Fíjese usted, cuando nosotros hacemos vana nuestra fe, también automáticamente se anula la promesa. O sea, cuando su fe es vana, cuando su fe no acciona, cualquier promesa que haya sobre su vida queda anulada. Cualquier profecía que haya sido dada sobre su vida queda anulada. ¿Y qué es lo que anula la promesa? Lo que anula es que nuestra fe se haga vana, que nuestra fe se desvanezca. En este texto es impresionante la fe. La fe vana cuando no hay acción consecuente, cuando no hay una acción de lo que nosotros veemos, cuando no hay una acción de lo que nosotros leemos todos los días en la palabra del Señor. O sea que dice lo contrario de lo que es algo que usted algún día creyó. Es terrible ver a una persona que se ha echado para atrás después de haber creído en la fe. Es terrible porque usted primero lo ve que fue una persona que fue un predicador de la fe, un predicador de las cosas de la palabra de Dios. Y luego lo vemos que retrocedió. Primero comenzó a creer en fe. Pero hay alguien, ya vamos a ver más adelante, hay alguien que sembró algo para tratar de hacer vana la fe en la que él creyó. Recuperemos las promesas de Dios con la palabra de Dios. Si usted cometió ese error de quizás, amado hermano, de paralizarse, pero las promesas todavía están ahí, ¿qué tiene que hacer usted? Comenzar a accionar nuevamente para que usted pueda alcanzar las promesas que Dios ya le hizo a su vida. No se quede paralizado.
Dios le hizo promesas a usted. Amén. Yo también creo que Dios le ha dado una promesa a usted. Pero entonces ponga su fe en obra. Ponga a obrar, hermano amado, según lo que Dios lo llamó. Hay personas que dicen, por ejemplo, Dios me llamó a mí al ministerio. ¿Y qué está haciendo usted por ese ministerio? Perfecto, yo le creo. Yo sé que Dios lo llamó al ministerio. Amén. A mí también me llamó. Y es algo hermoso. Pero ¿qué hizo usted? ¿Qué está haciendo usted para accionar ese ministerio glorioso que Dios le ha dado? ¿Cómo hizo usted? ¿Qué está haciendo usted para desarrollar aquello que fue llamado? ¿Qué cosa está haciendo, desarrollando para cumplir aquella promesa? ¿Qué promesa le ha dado Dios a usted? Fíjese usted que es tremendo, porque el punto 3, ahí dice que hay que saber diferenciar las voces. En la casa, en los negocios, en las redes sociales. La pregunta es la siguiente: ¿a quién estás oyendo tú en las redes sociales? ¿A quién estás oyendo? ¿A quién estás dando tu tiempo para hablar? ¿Con quién estás hablando? Fíjese usted, algo que quiero enseñarles. Primero, ¿a quién está oyendo usted? Dice la Biblia que la fe viene por el oír. Dice la Biblia en el libro de Romanos que la fe viene por el oír. Por el oír, no cualquier cosa, sino por el oír la palabra de Dios, porque ahí es donde está fundamentada nuestra fe. Amén. Entonces, ¿a quién está usted oyendo? Yo escucho a mi esposo, pastor, que mi esposo es bien sabio, por eso lo escucho, pastor. Y el otro dice, yo escucho a mi esposa, pastor, porque mi esposa tiene tanta sabiduría y le escucho, pastor. Yo le propongo, escuche la palabra de Dios. Es importante a quién usted va a escuchar, porque de repente de lo que nosotros hemos escuchado, hemos llenado nuestro recipiente, nuestra fuente, y de esa fuente estamos comenzando a hablar con otros. ¿A quién está dando usted tiempo para hablar? Fíjese usted, con quién se sienta usted a hablar es muy importante y va a desarrollar muchas cosas en su vida. ¿Por qué le digo esto? Porque mire lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1. Mire la importancia de saber con quién nos sentamos a conversar. Mire lo que dice el Salmo. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire usted, no debemos de dar espacio ni en nuestras vidas, ni en nuestros negocios, ni en nuestras conversaciones, ni en nuestras redes sociales, hermano, para comenzar a hablar con personas que quizás no debemos de hablar. Tenemos que tener mucho cuidado con quién hablamos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Tenemos que tener mucho cuidado a quién le estamos dando tiempo de nuestras conversas. Porque la Biblia dice que es bienaventurado el que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Ahora hay que tener mucho cuidado con lo que usted está escuchando allá en el ambiente. Hay muchas noticias que están volando en el ambiente, incluso en las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado. ¿A quién escucha usted en las redes sociales? ¿A quién le da valor? Y peor, ¿a quién usted le cuenta algo? ¿A quién usted abre su corazón? Hay que tener mucho cuidado en toda esta situación. Hay gente que van y conversan con alguien, le abren su corazón, le cuentan sus situaciones, sus penurias, sus ansiones, sus ambiciones, incluso hasta sus pecados, y luego se lo saben todo el mundo, ¿verdad? Porque esa persona se dio el gusto de regar todo y descubrió toda tu cosa, lo que tú le pudiste contar. Así que tiene que tener mucho cuidado. En el libro de Génesis habla de una conversación que tuvieron dos personajes. El uno se llama Eva, la otra la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 2 al 4. Aquí hubo una tertulia bien interesante. Una tertulia bien complicada. Porque Dios le cuenta un secreto. Escuche bien lo que le voy a decir, por favor, amado. Me voy a tomar un poquito el tiempo. No importa que se pase el tiempo que tengo programado. Porque aquí en las redes sociales, pues, gracias a Dios, pues no estamos siendo objeto de pago y todas esas cosas, pero vamos a compartir la palabra del Señor.
Entonces, fíjese usted lo que le voy a decir. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto que podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Escuche bien, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Cuál fue el error de Eva aquí? Yo sé que usted ya lo sabe. ¿Sabe cuál fue el error de Eva aquí? Primero, conversar con quien no debía de conversar. Segundo, y con quien no conocía, obviamente. Segundo, revelar un secreto que Dios se lo había dado a ella y a su marido. Dios les había dado un secreto a ellos dos. Les había dado el secreto del árbol que estaba en medio del huerto. Le había dicho: de ese árbol no puedes comer. Eso fue una revelación para Adán y para ella. O en este caso para ella y para Adán. Pero ¿qué fue lo que pasó? Puso a conversar la revelación que ella había recibido. Por eso es que tenemos que tener hasta cuidado con quién conversamos. Incluso cosas espirituales. Incluso cosas profundas que Dios nos revela, que Dios nos da. No se la podemos echar así a cualquiera. El apóstol Pedro mismo exhorta y dice: no echéis las perlas a los cerdos. Hay que tener mucho cuidado hasta qué es lo que hablamos. Porque muchas veces el evangelio o la revelación que predicamos y que enseñamos a otros sirve para burla y más bien para piedra de tropiezo. Así que usted tiene que tener bien graduados los controles para saber qué decir y qué no decir a determinado tipo de personas. Aquí Eva mantiene una tertulia con la serpiente, obviamente con el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Y tiene una tertulia de una revelación que como esposos habían recibido de parte de Dios. ¿Qué tenía que estarle diciendo ella a la serpiente? La revelación que Dios les había dado. Pero más sin embargo, como fue imprudente, comenzó a conversar. Y miren lo que pasa. Porque esto es lo que sucede y hay que tener mucho cuidado hasta en la misma iglesia. Porque va a haber gente que te va a esperar afuera o dentro de la misma iglesia. Y te van a decir: oh no, pero eso no es así. No debería de ser así. Esto pienso yo, dicen los sabios, que no debería ser así, debería ser de esta otra manera. Miren lo que dice aquí. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirás. Una vez me agarró una hermana fuera de la iglesia y estando ahí con mi esposa, la pastora, hablando con ella, me dijo llorando: pastor, quiero conversar con usted. Me siento muy mal porque he dejado 3 meses de diezmar. Yo le digo: tranquila hija, vamos a conversar, nos sentamos allá. Me dice: me he sentado 3 meses que no he diezmado en la congregación. Bueno, le digo: hija, tranquila, le digo, ora al Señor y quizás pues pídele al Señor que te perdone y luego comienzas y... Sí, pastor, pero no es todo eso. Sino es que yo dejé de diezmar porque una persona estaba ahí en la iglesia y cuando se fue conmigo mientras caminaba me comenzó a decir: no deberíamos de diezmar, ¿cómo se invierte el dinero? Mira que se está gastando plata, mira que... Comenzó a darle una opinión equivocada, por cierto. Mira cómo el pastor tiene el carro, mira cómo el pastor se ha comprado zapatos nuevos. Comenzó a dañarme el corazón, pastor. Y yo dejé de diezmar durante 3 meses, pero estoy arrepentido y quiero volverme a poner a cuentas con Dios, me dijo. Porque yo sé que mientras yo diezmaba, el Señor me tenía en sobrebendición. Y yo le dije: qué hermoso, hermano, que usted haya podido reconocer aquello. Porque el diablo estaba ahí también en el huerto. Así que no se crea que todos los que van a la iglesia, hermano, van con una fe y con una obra conforme a lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que tener cuidado de eso. Fíjese usted lo que pasó ahí. Aparentemente era una conversación inocente. Porque las conversaciones que nos van a frustrar la fe, que nos van a matar la fe, son conversaciones inocentes. Yo no veo una conversación complicada esto. Yo veo una conversación hasta inocente. Están conversando ahí, le está explicando: no, si a nosotros Dios nos dijo esto. Una conversación que aparentemente no iba a llevar a una consecuencia tan funesta como la que sucedió. Pero hay conversaciones que van a matar nuestra fe. Hay conversaciones que van a asesinar nuestra fe.
hay conversaciones y hay gente que va a venir a sentarse para matar la poca fe que quizás te queda. Por eso tienes que tener bien claro qué es lo que estás escuchando, con quién estás hablando y de qué estás hablando. A Eva le costó la salida del huerto. A Eva le costó todo lo que les habían dado. Lo perdieron todo a causa de una mala conversación. Fíjese usted lo que dice el Génesis, capítulo 3, versículos 2 y 4, para continuar la lectura. Entonces la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles, sigue conversando la revelación, del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, otra vez le repite ella a la serpiente, le dijo Dios, no fue Adán el que lo dijo, fue Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Mire cómo había entendido la revelación Eva. Entonces, esa palabra entonces me pone un poco mal a mí, porque siempre van a haber entonces. Siempre van a haber gente que tú tienes la palabra, que tú has desarrollado la palabra en tu corazón, que tú tienes la palabra en la boca, que tú tienes acá y tienes la palabra en la boca para desarrollarla y para actuar en fe, pero siempre va a haber gente que dice entonces. Como dicen ahí en Colombia, entonces ¿qué? Entonces la serpiente le dijo, no moriréis. O sea, contradiciendo la palabra de Dios que había sido sembrada en ellos y la revelación que ellos habían tenido del huerto. ¿Sabe qué hizo eso? Hizo asesinar la fe de Eva. Asesinó la fe de Eva y luego Eva va a compartir aquella cosa con su marido. Y su marido también cae y desfenece en la fe. Por eso ambos fueron echados del huerto. Qué tremendo, hermano amado. Qué tremenda situación que se expresó aquí. Aquí Eva está hablando con un ser desconocido. Y comienza a revelar las cosas que Dios le había dado a ella en su relación con Dios. Fíjese usted. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros y identifique bien a quién le va a decir y qué es lo que usted tiene que decir. Mucho cuidado con eso. Fíjese usted, muchas veces en la misma iglesia, hermano, vamos a tener este inconveniente. Hay gente que quiere servir a Dios. Otra persona me expresaba, pastor, quiero servir a Dios, pero fulano me vino a decir que por qué sirvo gratis, si aquí la iglesia sí me puede pagar. ¿Por qué yo tengo que servir? ¿Por qué yo no soy más allá? ¿Por qué yo no soy diácono? ¿Por qué yo no soy pastor? ¿Por qué yo no soy anciano? ¿Por qué a mí me ponen a servir aquí? ¿Por qué? Hermano, qué tremendo. Y comenzó esa persona a dañarle el corazón a la otra persona. Y de repente se encuentra en una encrucijada entre servir a Dios y no servir a Dios. Gracias a Dios lo encontré yo en el camino y me expresó lo que le estaba pasando. Y yo le dije, hermana amada, aquí no venimos a servir a nadie, todos servimos aquí por amor. El servicio a Dios prueba nuestra fe y nuestra relación que tenemos con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado a quien escuchamos, porque nos pueden querer matar, nos pueden querer acuchillar la fe que tenemos nosotros y que hemos recibido de parte de Dios. Las promesas pueden ser anuladas por cuanto nuestra fe se hizo vana. Qué tremendo. Fíjese usted, entonces, una inocente convertida en una gran desgracia. Número 1, Eva convirtió en una gran desgracia su vida ministerial y su vida dentro del huerto. Número 2, no cuentes, y lo puse ahí para que usted lo pueda apuntar, no cuentes tus secretos a quien no conoces. Para eso están los pastores, para eso están tus guías espirituales, para poder desarrollar el alma, para poderte ministrar el alma. No es a cualquiera que usted tiene que acudir, sino a una persona que confíe, que guarde, que entregue a Dios tu carga. Tenemos que tener mucho cuidado en desarrollar esto. Cuarto, para seguir avanzando y poder terminar, las consecuencias que tuvo Eva fueron muy graves, ¿verdad? Fueron muy graves y lamentablemente no hubo reversa a causa de eso. Fíjese usted. 4, invierta en lo que usted está esperando. Si Dios le ha hecho promesas a usted, invierta. Yo le voy a poner la más difícil.
Dios lo llamó a ser a usted pastor. Lo felicito. Bienvenido al gremio. Gloria a Dios. Me alegra mucho que Dios lo haya llamado a usted al ministerio. ¿Y qué está haciendo usted por el ministerio? ¿Sabe usted lo que tiene que invertir? ¿Sabe usted que tiene que dejarlo todo? ¿Sabe usted que tiene que prepararse? ¿Sabe usted que tiene que dedicarse horas de oración por aquellas personas que quizás mañana más tarde no le van a pagar tan bien como usted cree que le fueran a pagar? ¿Sabe usted que tiene que amar incluso a aquella que esté herida, incluso a aquella que le falló? Incluso, hermano, ¿usted está dispuesto a pagar el precio, hermano? Porque hay personas que creen que el ministerio es un negocio, que el ministerio es algo como de relaciones públicas, algo como marketing, algo como para hacerme rico. No, hermano. El ministerio no es una profesión. El ministerio es una vocación. Es algo con lo que está aquí adentro, por lo que tú vives y te desvives. Miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Cómo le enseña el apóstol a su discípulo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Y dice aquí el apóstol Pablo, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Dije primero. O sea que vamos a tener frutos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por los frutos. Y ustedes que están viéndome por este sistema de comunicación, son fruto de Dios. Así que le doy gloria a Dios por su vida. Pero para tenerlos a ustedes como fruto, tuvimos primero que trabajar. Tuvimos primero que fajarnos. A muchos tuvimos que irlos a rescatar. A otros tuvimos que amar. A otros tuvimos que levantar. A otros tuvimos que, hermano, que exaltar. A otros tuvimos que reprender. A otros, pero tuvimos que meter la mano, hermano amado. Tuvimos que meternos quizás al fango juntamente al trabajo con la pastora. Tuvimos que meternos, hermano, ahí con los diáconos, con los ancianos. Ahí meternos, hermano, en el trabajo duro. A muchos se los formó en la alabanza. A otros se los formó en el área de danza. A otros se los formó en el área para que sirvan para enseñar a otros. A otros se los está formando en el área profética. Bendito sea Dios. Pero tenemos que trabajar para participar de los frutos. Dice la palabra de Dios que primero hay que trabajar. Entonces, si tú tienes un anhelo, si tú tienes una promesa, si tú tienes, así póngale, una promesa, si tú la tienes, bendito sea Dios, entonces comienza a trabajar por esa promesa. Comienza a moverte en fe por esa promesa. Comienza a moverte, hermano, en fe, hermano, comienza, porque dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, dice que primero la tierra es fértil. Eso hay una garantía tremenda. También dice que la semilla es fértil. Lean la Biblia, la semilla es fértil, donde se siembra, dice tú cosechas donde no has sembrado. Entonces la semilla es poderosa, es fuerte. Pero yo tengo que labrar, ese sí te toca a vos. O sea que si podemos a comparación, la fe es fuerte. La obra, la fe, la palabra, la confesión es fuerte. Pero también tengo que trabajar. Dice ahí la palabra de Dios que tengo que labrar. Mire, dice que el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. No es que primero comen los frutos, no. Eso está mal. Las personas que están ahí, que saben lo que significa un sembrío, saben lo que significa una plantación, me podrá dar la razón en este momento, que para ellos poder ver el fruto, para poder ver la bendición, para poder ver el dinero, si lo podemos hablar en forma así, para poder ver la cosecha y vender la cosecha, primero tienen que ver trabajado. Tienen que ver cuidado la plantación, tienen que ver sembrado, vamos desde el principio, tienen que ver labrado la tierra, tienen que ver fajado sobre sol y sobre luna, ver fajado sembrando la semilla. Y luego que siembra la semilla, la Biblia dice que el sembrador se sienta y espera, tiene paciencia. El sembrador sabe, dice que noche y día está pendiente hasta que de lo propio de la tierra comienza a forjar el fruto.
la planta, y primero es planta, primero es semilla, luego es planta y luego comienza a desarrollarse hasta que es un árbol grande que comienza a dar buenos frutos. Eso es lo que somos nosotros en Dios. Entonces, el mismo apóstol Pablo nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nueva versión internacional, para que vaya rápido conmigo. No nos cansemos. Esto no es que hoy trabajé y ya mañana no trabajo. Hay algunas personas que trabajan una semana y ya la otra semana no quieren trabajar. Esto no es así. Estos son años de darle y de darle y de darle y de sembrar y de siembra y de siembra y de siembra, y otra vez trabaja, otra vez labra y siembra, labra y siembra. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas, les escribe a ellos y les dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, bendito sea el Señor, cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Cuándo vamos a cosechar? Cuando no nos demos por vencidos. Me gusta mucho esas clases de coach y esas clases que le dan a uno ánimo y todas esas cosas, porque a veces las personas doblegan su fe. Algunos dicen: ay, ¿será que ya no va a suceder? Yo no sé si ustedes recuerdan la vida de Abraham. Abraham recibió ¿una qué? Una promesa. Abraham recibió una promesa. ¿Y cuál era la promesa de Abraham? Le habían dicho a Abraham que iba a ser su descendencia como las arenas del mar, como las estrellas. Así iba a ser su descendencia. Y guarde mesa para ir para más adelante. Pero Abraham la recibió la promesa. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Esperó con paciencia. Esperó con paciencia. No se dio por vencido. Y más adelante vamos a ver cómo le recuerda a Dios: bueno, ¿y qué pasó con la promesa? Y Dios se acuerda y dice: sí, es verdad. Muy bien que te hice una promesa, pero bueno, dame una ofrenda. Perdón, dame 5 ofrendas. Y en las 5 ofrendas que le pide Dios a Abraham, le pide 5 ofrendas y Abraham se las da. Y luego se cumple la promesa, porque hay que poner la fe por obra. Entonces, si esperas algo importante en tu vida, invierte en eso que esperas. Mire lo que dice Hebreos, ya con esto voy terminando. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa, escuche bien, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Si todavía tienes promesas, puedes alcanzarlas. Nunca es tarde. Yo me alegré con una señora que se graduó a los 67 años de edad del colegio. Y la señora ya mayor de edad, le pusieron su capa y su museta, y ella dijo a sus hijos, le mostró a sus hijos el título, dijo: lo conseguí. Me gradué, así sea a los 68 años, pero me he graduado. Qué hermoso. Porque si hay promesas en nosotros, nunca es tarde, mientras estemos con vida, de poder cumplirlas. Solamente pongamos nuestra fe por obra. Entonces, el que tiene promesas debe de esperar con paciencia. No se olvide de eso. Dios le dio la promesa a Abraham. Dios le dijo a Abraham en el Génesis 15, Dios le dice a Abraham que le iba a dar la promesa. Y Abraham le dice a él: bueno, está bien, pero ¿para cuándo va a ser la promesa? Abraham le pregunta: ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a acontecer esto? Mire qué hermoso Abraham. Le pregunta: ¿cómo va a pasar esto? ¿Ya cuándo? Pues ya tengo ya 90. ¿Cuándo va a suceder esto, Señor? Entonces Dios le dice: sí, tienes toda la razón. Entonces le pidieron 5 ofrendas a Abraham. Le pidieron ofrenda, le pidieron una becerra de 3 años. Le pidieron una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola de 3 años y un palomino de 3 años. 5 ofrendas. Y las 5 ofrendas Abraham la dio. Qué tremendo. Esto me llama mucho la atención de los 5 ministerios, ¿verdad? 5 ministerios que se dan como ofrenda a la obra del Señor. A Abraham le pidieron las 5 ofrendas. Y cuando Abraham obra por fe, Abraham cogió todas las ofrendas y las dio. Entonces, en ese momento se activa la promesa. Qué tremendo. Cuando Abraham, dice la Biblia, que dio la ofrenda, las 5 ofrendas, Abraham activa las promesas en Dios. No fue Abraham el que la dio, sino fue Dios el que la pidió. Porque Dios, para poder activar las promesas que hay en nuestra vida, ¿verdad? Dios nos cumple promesas, pero en medio de nuestra fe y del accionar de nuestra fe.
Qué tremendo. Con esto voy terminando. Jeremías capítulo 29, versículo 5. Dice lo siguiente. Mire, a este pueblo le pasó algo tremendo. Usted sabe, ya lo hemos estudiado, que este pueblo estaba en cautividad. Le dicen a este pueblo, edificad casas y habitadlas. Plantad huertos, comed fruto de ellos, casaos, engendrar hijos e hijas, y dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos para que ya no disminuyáis. Pero usted sí sabe dónde estaban ellos aquí, estaban en cautividad. O sea que en el momento difícil es cuando más Dios cumple sus promesas. Pero ¿cuándo? Cuando ellos comienzan a hacer por fe lo que ya habían ellos recibido de parte de Dios. Con esto voy terminando. 5 y último. Vence las debilidades que tienes. Hay debilidades nuestras que quizás sean producto o que provoquen que nuestra fe no se ponga en acción. Hay debilidades en nosotros que todavía pueden estar obrando en problemas. Con esto terminamos. Mateo 14:30. Mire lo que dice aquí. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces él gritó, Señor, sálvame. Y al momento Jesús le extendió la mano y lo sostuvo y le dijo, mire lo que le dice Jesús. No le dice hombre, falta de teología, sino que le dice hombre de poca fe. Y le dice, ¿por qué dudaste? Entonces, ¿qué es lo que tenía que haber hecho Pedro? Si Pedro tenía sembrada la palabra aquí que él podía caminar sobre el agua. Le había dado la orden el Señor. Había dado una promesa, ven y camina. ¿Qué tenía que hacer Pedro? Caminar, porque eso es lo que Dios lo había mandado. Lo había mandado a caminar. Para terminar, número 1, echa fuera tus temores. Número 2, echa fuera las dudas. Número 3, las indiferencias que tenemos. Y número 4, echa fuera toda pereza que haya en tu vida que esté impidiendo la bendición de parte del Señor. ¿Cómo es eso, pastor, que tengo que echarlo? Hebreos capítulo 6, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, escuche bien, que por la fe y la paciencia heredan promesas. ¿Cómo camino hacia las promesas, pastor? ¿Cómo camino hacia las promesas? Activando la fe que ha sido sembrada en mí a través de la palabra de Dios. Es el único camino. Para terminar, entonces, ¿qué hacemos, pastor? Primero, hablar en términos de fe. Número 2, tome acciones conjuntas de la fe y las promesas. Número 3, diferenciar las voces. Escuche lo que está usted oyendo. Mire a quién está escuchando. Mire qué voz es la que usted está escuchando. No escuche cualquier cosa. Escuche la palabra de Dios, que es la que nos va a dar fe. Número 4, invierta en lo que espera. Invierta, dedíquese. Si usted ha recibido un llamamiento a ser maestro, dedíquese, edúquese, autoedúquese. Busque los medios para autoeducarse y crecer en Dios. Pero no se quede ahí, porque usted recibió una promesa. Y entonces usted tiene que trabajar por esa promesa. Y quinto, vence las debilidades que tengas en ti mismo. Y Dios te va a ayudar a salir de cualquier situación en la que te encuentres. Un placer haber estado con ustedes en esta noche. Que Dios me los bendiga, un privilegio. Espero que esta enseñanza haya quedado grabado en lo más profundo de su corazón y que a su tiempo dé el fruto necesario. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.